Hola, ¿qué tal? Bishabel Esh. Buenas noches a todos los que pues, nos están siguiendo en vivo desde nuestra página de Facebook de Calai. Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con la doctora Adela Cedillo acerca de un episodio, bueno, de un periodo olvidado dentro de la memoria colectiva, no solo de México, sino también de Yucatán, que es la Guerra Sucia. Vamos a estar hablando acerca de socialismo armado, de un yucateco también que militó en una de estas organizaciones, Raúl Pérez Gasque, y pues le damos la bienvenida también a la doctora Adela Cedillo, a quien agradecemos que nos venga a compartir hoy su visión y todo lo que ha investigado acerca de este periodo, que como dije está bastante olvidado dentro de la memoria colectiva de los yucatecos. La doctora Cedillo lleva varios años estudiando el fenómeno del socialismo armado. Ella es doctora en historia por la Universidad de Wisconsin y también ha cursado estudios de licenciatura y de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Cedillo. Le cedo la palabra para que también nos presente se presente, y adelante con la presentación. Gracias por estar aquí y por compartirnos su visión. Sí, pues muchas gracias, José Ángel. Yo estoy pues muy contenta de estar con ustedes, con CACLAI. Agradezco que me hayan abierto este espacio, que bueno, la invitación coincide con una iniciativa personal que yo tengo de un proyecto que se llama Ruta de la Memoria, donde, bueno, idealmente sin pandemia yo iba a visitar diversas ciudades en la República donde habían nacido personajes que protagonizaron el socialismo armado de los 60s y 70s para dar a conocer sus trayectorias de vida ante pues sus comunidades de origen, porque la mayoría de la gente desconoce completamente este episodio, como bien dijiste, no saben qué pasó durante los 60, o sea, todo el movimiento estudiantil de 68 ha acaparado así el imaginario colectivo sobre lo que pasó durante la Guerra Fría, ¿no? Que fue un periodo, una etapa histórica rica en eventos y especialmente movimientos sociales y armados. Entonces, bueno, yo preparé una presentación. Esta es la primera vez que hablo ante una audiencia yucateca, me da mucha emoción porque el personaje del que voy a hablar, Raúl Enrique Pérez Gasque, pues fue un personaje excepcional en su contexto, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué, pero me parece muy importante poder dar a conocer a esta audiencia yucateca, pues, quién fue este personaje del que seguramente muy pocos han oído hablar. Entonces, bueno, voy a compartirles una presentación. Si en algún momento me congelo, se cae la señal o algo, pues háganme señas. Espero que no pase nada. Y bueno, la presentación lleva por título Raúl Enrique Pérez Gasque, revolucionario yucateco y víctima de la Guerra Sucia. Aquí, como podrán ver, pues él nació en 1947, pero no sabemos cuándo murió, por eso yo le puse infinito, porque pues la esencia de la desaparición forzada es algo que está abierto de forma permanente, ¿no? Hasta que no se conoce el paradero de la víctima y si es posible se recuperan sus restos, pues se abre una línea en el tiempo que no tiene fin, ¿no? Y bueno, con Raúl Enrique, pues yo me topé de casualidad. Realmente yo nunca me planteé hacer un estudio biográfico. Yo conocí de este personaje en el contexto de mi investigación sobre las Fuerzas de Liberación Nacional. Empecé a leer sobre él en 2003, sobre todo en un encuentro que yo tuve muy azaroso con el archivo. En esos años se acaban de desclasificar los archivos de gobernación en el AGN, especialmente el de la Dirección Federal de Seguridad, y ahí encontré el expediente de Raúl. Y no el expediente exactamente porque no, la información seguía censurada, no nos prestaban los documentos, pero había documentos que uno podía mañosamente ahí
como que consultar casi de contrabando, ¿no? Con algunas técnicas ahí especiales para sacarle la vuelta a los archivistas, ¿no? Entonces, bueno, yo doy con este personaje que me parece muy interesante porque pues fue el único yucateco que tuvo una participación destacada en el movimiento armado socialista, el único yucateco que participa en la fundación de un grupo armado, fue fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional y me parece que es el único yucateco desaparecido durante la Guerra Sucia. Y bueno, ¿quién es Raúl Enrique Pérez Gasque, no? Bueno, él nació en Mérida, Yucatán, el 8 de noviembre de 1947. Él nació el mismo día, casualmente, que otro prócer yucateco, Felipe Carrillo. Em, Él era hijo de Elsie Gasque, que venía de una familia descendiente de asentados yucatecos. A la señora pues le daba como mucho orgullo decir que ella pues venía de la casta divina, ¿no? Porque bueno, pues hay que entender en su contexto lo que esto significaba, no que sea algo bueno, ¿no? En sí mismo, ¿no? Sino entender el origen social de Raúl, ¿no? El papá de Raúl era el señor Héctor Pérez Torres, que era un ingeniero que trabajaba con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues ellos eran una familia de élite en Yucatán, amigos de los Oribe, que bueno, por aquella época Adolfo Oribe padre pues también estaba trabajando en esta secretaría, o en la de, sí, en esta secretaría, y ahí se conocieron y eran amigos. Entonces es una familia de élite que cae en desgracia porque el papá se muere, le da un infarto y muere, ¿no? Entonces, se oye un poco de ruido, no sé si solo yo lo escucho o se escucha. Ay, perdón. Em, entonces, él es el tercer hijo de 5 hermanos. Ah, bueno, les decía que es caída en desgracia porque el papá muere, le da un infarto, Raúl tiene como 8 años y la familia pues se va a pique, ¿no? Raúl era el tercer hijo de 5 hermanos. Él estudió en la preparatoria de la Universidad de Yucatán, era parte del movimiento estudiantil, miembro de la Federación Estudiantil Universitaria de Yucatán. Él participó por parte de estas redes estudiantiles en el movimiento estudiantil del 68. También fue oficial mayor de la Sociedad de Alumnos de su preparatoria y él en 1968, a finales del 68, viajó a Cuba con sus amigos, un grupo de amigos de la escuela de la Facultad de Derecho, para también, pues eran parte, ¿no? De esta ola de emoción, de esperanza que trajo consigo la Revolución Cubana en América Latina. Entonces ellos, pues se fueron sumamente entusiastas, ¿no? Yo creo que eran los yucatecos más entusiastas de la Revolución Cubana. Me parece que Raúl se inscribió en la Facultad de Derecho, pero por problemas económicos de su familia abandonó sus estudios y se dedica a trabajar como proveedor de botana. Bueno, se viene a la Ciudad de México, digo se viene porque yo estoy en la Ciudad de México actualmente, entonces él viene a la Ciudad de México a trabajar con su familia, es proveedor de botana para restaurantes, pero al mismo tiempo pues él ya trae toda esta radicalidad, ¿no? De haber sido una generación impactada por la Revolución Cubana y por otros eventos que ahorita vamos a ver cuáles son, cuando hablemos de sus motivaciones. Em, Raúl es reclutado por contactos del periodista Mario Menéndez para incorporarse al ejército insurgente mexicano, ¿no? Entonces él desde muy joven empieza esta actividad. Él tenía 21 años cuando empieza 20, 21 años cuando empieza con este radicalismo político. En 1969 fue uno de los 2 suresteños que participaron en la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Era el cuadro más joven de la organización. El otro suresteño era Alfredo Zárate Mota, que era un médico veracruzano. Todos los demás eran de la ciudad de Monterrey. En bueno, debo decir que el experimento del ejército insurgente mexicano fue muy breve, fue un foco guerrillero que se formó en la selva lacandona, pero no tuvo pues ninguna trascendencia, era una cosa ahí desorganizada, improvisada, sin una planeación adecuada, entonces el foco se disuelve, pero había otros yucatecos en el ejército insurgente, pero bueno, Enrique Pérez Gasque era el único que quería
continuar en la militancia clandestina. Los demás se salieron, ¿no? Sus amigos Allen Urbina, Jorge Fernández Sousa y otros, ¿no? Em, también el ejército insurgente mexicano fue delatado por unos estudiantes yucatecos que les preguntaron si querían participar y ellos dijeron que no. Entonces ellos no solo dijeron que no, sino que fueron a delatarlos con la policía. Entonces ahí fue cuando la policía como que empezó a seguirles la pista a Mario Menéndez y a este grupo de yucatecos, los empezaron a espiar, a tratar de identificar, y creo que esa también posiblemente fue una de las razones que motivó a Raúl Enrique a pasar a la clandestinidad, ¿no? Y bueno, en el ejército insurgente, Raúl Enrique tuvo el seudónimo de Miguel. En la CFLN adoptó el seudónimo de Alfonso en honor a su tío favorito, ya que pues él era huérfano, entonces su tío es quien pues tiene de algún modo este rol de figura paterna, ¿no? Y bueno, hablando de las motivaciones, como ya dije, Raúl pertenece a una generación que es fuertemente impactada por la Revolución Cubana. Además, por el asalto al cuartel Madera de Chihuahua, donde el Grupo Popular Guerrillero pues inaugura el socialismo armado en México. El Grupo Popular Guerrillero pues es un grupo que se forma en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en la Alta Sierra Tarahumara. Ellos es un grupo que viene de la lucha agrarista contra los latifundistas, los agroempresarios, los caciques, los terratenientes. Ellos encabezan un movimiento de masas así espectacular que acude a tácticas de acción directa para confrontar a estos poderes, y desde luego estos poderes en alianza con el Partido Único de Estado, un partido único de facto, porque bueno, claro que había otros partidos, pero pues eran paleros, eran partidos que realmente no tenían ninguna función política real. Entonces el PRI pues es un partido único de facto, ¿no? Entonces el PRI en alianza con todos estos grupos, con el ejército, pues es todo el combo represivo, ¿no? Por un lado las guardias blancas, por otro lado la represión estatal, y esto hace que la gente que dirigía al movimiento campesino pues desilusionada con las promesas incumplidas de la Revolución de 1910 concernientes al reparto agrario, especialmente en Chihuahua, que es un estado emblemático para entender la Revolución Mexicana, porque bueno, pues ahí surge es el bastión más fuerte del villismo. Pues desde luego ellos deciden que la única forma de resolver el problema contra estas élites rapaces, pues es una lucha armada para tomar el poder del Estado. No es algo que se va a resolver localmente, con negociaciones. Ellos ven las vías políticas clausuradas. También en 1962, pues el gobierno de López Mateos mató a Rubén Jaramillo y a su familia de una forma bastante sádica. Los llevan a la zona arqueológica de Xochicalco y ahí matan hasta a la mujer embarazada, ¿no? Entonces esto mandaba malas señales para la izquierda, ¿no? De falta de flexibilidad, de falta de capacidad de negociación, de apertura. Entonces, pues esta izquierda se va radicalizando y con esta percepción de que todos los caminos políticos están cerrados. Y a este autoritarismo del régimen, a este terror estatal, pues súmenle un clima ideológico de época, ¿no? De Guerra Fría, de polarización, de sobreideologización, donde la ideología es parte de la vida cotidiana. Si tomas Coca-Cola, eres imperialista. Si tomas agua de Jamaica, eres nacionalista. La ideología estaba en todo, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es que mucha gente se sintió atraída por este radicalismo, entre ellos nuestro personaje Raúl Enrique Pérez Gasque, pero esto no fue algo generalizado. O sea, no es que todo mundo en todos lados estaba interesado en estos temas. Fueron realmente élites, una clase media ilustrada, politizada y radicalizada fue la que le entra a estas luchas, a la lucha armada, ¿no? Y también un sector de campesinos muy, muy indignados con las promesas fallidas, ¿no? De la revolución, de que tienen ya una resolución agraria a su favor por parte del DAC, y aún así, pues el gobierno los ignora olímpicamente, nunca les mandan em, a estos funcionarios que hacen las divisiones territoriales, ¿no?
Entonces, bueno, pues creo que es bastante claro el clima de época en el que crece Raúl Enrique. Y pues ahí la cereza del pastel es el movimiento estudiantil del 68 en la Ciudad de México, que tuvo diferentes, bueno, la Ciudad de México pues fue de alguna forma como el epicentro, pero tuvo muchas reverberaciones, ¿no? O iteraciones en diferentes partes de la República. Aparte, había habido otros movimientos estudiantiles antes del de la Ciudad de México, y obviamente otros movimientos sociales reprimidos, como bueno, a finales de los 50, los ferrocarrileros, los maestros, en mediados de los 60, los médicos. Entonces era una escalada de movimientos que eran de masas, que eran bien organizados y que eran cortados de tajo, reprimidos salvajemente, como fue el caso del movimiento estudiantil del 68. Y Raúl y su grupo de amigos yucatecos participaban en este movimiento dando solidaridad, haciendo difusión eh, sobre la represión contra el movimiento, porque pues recordemos que es un movimiento que fue reprimido de principio a fin y bueno, y tuvo un desenlace atroz con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Para este entonces, bueno, en ese mismo año, como les había comentado, finales de 68, Raúl y sus amigos viajan a Cuba como invitados como parte de la Federación Estudiantil Universitaria de Yucatán, pero ya con toda esta radicalidad, pues ya se deciden como a meterse a la guerrilla, ¿no? Primero con el ejército insurgente mexicano y bueno, después pues Raúl, que es el único que sigue como de una forma muy consecuente con sus ideales, ¿no? De hecho, pues cuando él se va a la clandestinidad en 69 y que ya su mamá no lo vuelve a ver, pues la familia no entiende qué pasó porque pues sí, no tenía, o sea, Raúl era alguien que tenía una vida pues clase mediera, le iba bien con su negocio de proveedor de botana en restaurantes, tenía su coche, o sea, pudo haber tenido una vida, ¿no? Una vida y pues de una persona promedio de clase media. Aunque quién sabe, ¿no? Si se hubiera seguido sus estudios o no, porque pues obviamente su motivación era apoyar a su familia cuando él se mete a este trabajo, pero para la familia fue algo muy duro, muy desconcertante, como por qué se fue, o sea, por qué desapareció, él nunca dijo nada, nunca dijo me voy a la guerrilla, ahí se ve, no, nada, ¿no? Así de pronto, así como fue un militante muy discreto, muy disciplinado y manejó siempre un bajo perfil. Nunca fue líder, pero al mismo tiempo era alguien sumamente comprometido, ¿no? Él, bueno, olvidé mencionar que durante su etapa preparatoriana, por ejemplo, pues él visitaba comunidades aledañas a Mérida, les llevaba víveres, ropa, utensilios a gente de comunidades indígenas y la gente lo quería mucho, lo apodaron el Santito, ¿no? Porque pues ya no me imagino que, bueno, una sociedad tan polarizada como la yucateca, pues no era tan común este tipo, que bueno, se puede ver así como caridad y eso, pero Raúl pues realmente era cuando estaba en un proceso formativo de politización, entonces él fue un nivel más allá de estas simple obras de caridad, ¿no? Em, y bueno, las FLN, cuando se fundan, pues ya está en marcha, empieza la justa, ya está en marcha la Guerra Sucia, ¿no? Ya hay, pues Jaramillo fue así como el asesinato de Rubén Jaramillo, líder agrarista morelense, que alternaba actividad guerrillera con actividad civil, pues fue como el parteaguas, ¿no? Y a partir de entonces empiezan a formarse muchos grupos guerrilleros y pues el patrón es el mismo, ¿no? Son muchos de ellos infiltrados por la policía política, que es la Dirección Federal de Seguridad, y estos grupos son desmantelados rápidamente, pero el Estado empieza a endurecerse cada vez más a partir de 68, empieza a haber cada vez más tortura, empiezan las primeras desapariciones forzadas. Entonces, este es el periodo que llamamos como guerra sucia, ¿no? El conflicto armado interno de carácter asimétrico e irregular entre el aparato contrainsurgente del Estado y la izquierda revolucionaria, ¿no? Esto es precisamente, ¿por qué el guerra sucia? Bueno, es un debate, no voy a entrar en ese debate porque me consume los 20 minutos que me quedan, o menos. Entonces, para decirlo
breve, pues es un término como que se hizo convencional para referirse, viene del periodismo, en el caso mexicano, pero también los periodistas lo adaptan, ¿no? De América, lo que está pasando en América del Sur con las dictaduras, con toda esta violencia política de Estado, que pues hay como una globalización de la doctrina de seguridad nacional, esta mentalidad contrainsurgente, que consiste, bueno, en torturar, desaparecer a los opositores, ir a las comunidades donde donde la izquierda tiene influencia, comunidades rurales y urbanas también, pero de pobres, ¿no? Con ciudades perdidas, favelas, etcétera. Ahí llegan el aparato represivo a pues cometer todas estas atrocidades, ¿no? Por ejemplo, en comunidades rurales la famosa técnica de la política de la tierra arrasada, que arrasan con todo, literalmente la comida, los cultivos, las casas, queman todo. Empiezan los vuelos de la muerte, pues que es una forma de desaparición forzada, tiran a la gente al mar desde aviones militares. Entonces, todo esto lo aprenden los represores en América Latina, pues en escuelas de guerra extranjeras, en la famosa escuela, una de ellas, la famosa Escuela de las Américas de Panamá. Entonces, México siempre se pensó que México no había habido una guerra sucia porque México pues recibía a los exiliados de América Latina, ¿no? Que esta gente que venía huyendo de todos estos horrores y pues México así les abrió las puertas, ¿no? Entonces, fue una política muy inteligente del gobierno mexicano porque pues si algo tenían los priistas es que no tenían un pelo de tontos, nadie que gobierne un país 70 años lo hace por tonto, ¿no? O sea, era gente muy inteligente, muy capaz, muy preparada, pero muy maquiavélica en el sentido político del término, eh, porque pues ellos cultivaron una imagen de México como un país moderno, progresista, humanitario, que tiene esta política de recibir a los exiliados, que ayuda a países en desgracia. Y al mismo tiempo México está cometiendo exactamente las mismas atrocidades que las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces es una jugada maestra, ¿no? Sí, porque México evade todo escrutinio internacional, porque todo el mundo piensa que el PRI, pues sí, es un partido así que se eterniza en el poder, pero pues es un partido que hace bien, que hace cosas buenas por México y por otros países, ¿no? Entonces fueron unos maestros para cultivar esta imagen internacional. Y bueno, otro dato interesante del periodo es que la guerra sucia se yuxtapone con la guerra contra las drogas a partir de 1969. Esto es algo muy poco conocido, pues a Yucatán no les llegó eso, ¿no? Porque a pesar de que siempre tendencialmente ha sido punto de trasiego de drogas, pues allá no llega la guerra contra las drogas, hasta ahora, creo. Y bueno, a consecuencia de la guerra sucia hubo miles de muertos, desaparecidos, torturados y desplazados, que hasta ahora no se ha hecho un esfuerzo oficial, ni académico, ni de ningún tipo por cuantificarlos. Entonces, si alguien les dice que en la guerra sucia murió muy poca gente, pues no le crean porque pues, realmente no sabemos cuántos fueron las víctimas, ¿no? Hasta la fecha es una de las grandes ausencias pues, así como no sabemos cuántos murieron en el 68, pues menos en la guerra sucia, ¿no? Fueron secretos de Estado que se mantuvieron así muy en la sombra hasta la fecha. Entonces, otra característica central de la guerra sucia es que hubo una guerra psicológica para poner a la población en contra de los grupos guerrilleros, asimilándolos al abigeato o al narcotráfico, ¿no? Todos los guerrilleros, pues, eran mal vistos, aparte, pues, se difundió también como parte de esta guerra psicológica la idea de que eran parte de una conspiración internacional comunista para sabotear a México, para sabotear el gobierno nacionalista del PRI, querían imponer un gobierno que fuera títere de la URSS o de Cuba. Entonces, esto era pura propaganda de Guerra Fría para deslegitimar las causas de la guerrilla, que como ya expliqué, pues tenían que ver con las promesas incumplidas de la revolución, las desigualdades sociales, el autoritarismo, la falta de canales de participación política, la falta de pluralidad política, etcétera, ¿no? Y bueno, las Fuerzas de Liberación Nacional son una organización bastante sensible a este problema. Ellos, pues es una clase media ilustrada, activista y radicalizada, como ya mencioné, que adopta un discurso bastante ecléctico. Por un lado son nacionalistas, tienen la influencia del nacionalismo revolucionario cardenista y del Movimiento de Liberación Nacional, que fue una gran coalición de izquierda a principios de los 60,
Tienen esta ideología marxista-leninista, en términos político-militares, pues se dejan influir por el foquismo guevarista, el marxismo vietnamita, el maoísmo con su guerra popular prolongada. Entonces ellos van mezclando amalgamando muchas cosas, ¿no? Tienen presencia en varios estados, en el noreste, el centro y sureste del país. En el sureste, solo en Veracruz, Tabasco y Chiapas, no tienen presencia en la península de Yucatán, pese a que, bueno, hay otra guerrillera también de la península, que en este caso de Campeche, que se llama Ruth, y si alguien de Campeche me está escuchando y sabe quién es Ruth, una joven estudiante que también un día dejó todo para unirse a las Fuerzas de Liberación Nacional y fue asesinada en 1983 en Puebla y no se sabe nada de ella, no se sabe su nombre, pero yo confío en que como en Campeche hay muy poca gente, pues alguien me puede ayudar a encontrar a la familia de Ruth. Tiene una hermana que también fue parte de la CFLN y a mí me gustaría mucho poder saber quién fue Ruth, ¿no? Porque pues Ruth y Enrique Pérez Gasque pues, son los únicos eh, de la península de Yucatán que participaron en estos menesteres, ¿no? Y bueno, la CFLN tiene una estrategia basada en la acumulación de fuerzas en silencio. Ellos no cometen asaltos, secuestros, otras actividades espectaculares que son típicas de la guerrilla. Ellos son muy discretos, entran en un clandestinaje así totalmente absoluto y ellos pues le dan mucha importancia a la acumulación de cosas que pueden servirles para iniciar la revolución, ¿no? O sea, cuando me digo cosas, lo digo así en general, o sea, casas, coches, ropa, comida, utensilios de trabajo, imprentas. Ellos traen la idea de hacer una economía de guerra, ¿no? Hacer sus propias armerías, hacer sus propios uniformes, sus botas. Entonces, traen una idea muy estructurada y esto es muy excepcional de la CFLN. Creo que fueron la organización más sólida en términos de lo pragmático, porque tenían mucha claridad de lo que querían hacer y a dónde querían llegar. Pero además lo hicieron de una forma muy organizada y yo lo atribuyo a esto que la mayoría de la gente que fundó la CFLN ya eran muy grandes de edad, o sea, ya estaban de 25 para arriba, ¿no? Raúl Enrique era de los más jóvenes. Entonces esto les dio una madurez para entender lo que se necesitaba para iniciar la guerra. La idea de la CFLN es que la revolución iba a acontecer algún día, iba a ser un estallido popular por las contradicciones del sistema capitalista, pero pues que la CFLN iba a poder dirigir esta revolución porque ya tenían todo preparado, ¿no? Es como ya tenían todo puesto para el gran día. Entonces solo faltaba que ese día ocurriera, ¿no? No se ven así como una organización que va a empezar la guerra, que va a declararle la guerra al Estado. Ellos creen que la revolución va a ser algo que va a pasar de forma casi natural. Entonces, les digo, es una organización así como que bien diferente, ¿no? Bien atípica. Y bueno, ellos tienen unas redes urbanas que se llaman Estudiantes y Obreros en Lucha, la CEYOL y el Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata. Las FLN nadie las conoce, seguramente nadie ha oído hablar de ellas, nadie sabe qué son, con qué se comen, pero seguramente todo el mundo ha oído hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y bueno, pues las Fuerzas de Liberación Nacional son la organización que funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1983. Este es como su legado más amplio. Todavía existen las FLN, pero pues ya son como una organización civil. Ha tenido muchas etapas. La etapa armada pues acabó en 92 por diversas razones que no vienen al caso, pero bueno, esta es la historia en breve de las FLN, ¿no? Y bueno, Alfonso, Raúl Enrique Pérez Gasque, él participó en la mayoría de las actividades relevantes al interior de la CFLN entre 1969 y 1974, pues debido a que era un cuadro muy profesional, discreto, que no tenía vínculos con su familia. Para ser un militante clandestino era importante romper con la familia, esto era la parte más difícil. Muchos se iban al clandestinaje y se regresaban a la vida civil porque no aguantaban aislarse de sus familias. Alfonso, a pesar de que tenía una familia que lo quería mucho, su mamá, sus hermanos lo querían mucho, pues él logra acometer, ¿no? esta ruptura con la familia, no vuelve a ver a su familia,
él en algún momento él quiere como involucrar a sus hermanos, pero no lo logra porque no, los hermanos no siguen las normas de seguridad. Entonces él definitivamente rompe con la familia. Entonces, pues debido a sus características de responsabilidad, disciplina, etcétera, pues es elegido para formar parte del núcleo guerrillero Emiliano Zapata en la Selva Lacandona, ¿no? Entonces él, pues ahí lo ponen a estudiar topografía. Él hizo varios planos de las cañadas de la Selva Lacandona, y estos planos pues cayeron en poder del ejército cuando el ejército les invadió el campamento guerrillero. Alfonso también pues fue de los pocos el único que tenía pareja en el núcleo guerrillero. Él se casó contrajo matrimonio revolucionario con Elisa Irina Sáenz, que ella pues también era uno de los cuadros altos de la organización. La única mujer del núcleo guerrillero. Se casan el 1 de diciembre de 1973. Era el segundo matrimonio de Lisa. Su primer marido también había sido miembro fundador de la CFLN. Entonces la mamá de Raúl decía que como que no le parecía eso, ¿no? Decía que Lisa Irina, pues que le gustaban los Raúles, ¿no? Que porque como que no le gustaba que la primera esposa de su hijo haya sido una mujer divorciada, ¿no? A mí me daba mucha risa, pero así, bueno, esto así fue, ¿no? Em, y bueno, la vida en la selva, pues yo hice un trabajo de campo por bastantes años en las comunidades donde estuvieron ellos en las inmediaciones de la laguna de Metzaboc con los lacandones. Ellos intentaron reclutar a los lacandones para la guerrilla, no lo lograron por problemas de incompatibilidad, choque de cosmovisiones. En esa época, pues los lacandones todavía era una etnia maya todavía bastante ay, no quiero decir preservada porque suena como antropólogo colonialista o no sé, pero a lo que voy es que todavía no tenían este contacto tan fuerte con Occidente, ¿no? Entonces, pues conservaban muchas de sus costumbres, evidentemente el idioma, hablaban muy poco español. Entonces, creo que fue un poco ingenuo por parte de la CFLN pensar que podían incorporar a los lacandones a la guerrilla, ¿no? Porque, pues, no entendieron la cuestión indígena y esa fue uno de sus fracasos más grandes. Em, y bueno, en 1974 hay muchos episodios de la CFLN, bueno, que ya me salté porque pues no es una plática sobre la CFLN, es más enfocada a Raúl Enrique, pero hay episodios donde él participa, ¿no? Donde él tiene que estar huyendo de la policía que está a punto de descubrirlos, especialmente en 1970, cuando detienen a Mario Menéndez, y en 1971 que la policía descubrió una casa de seguridad de la CFLN en Monterrey. Entonces, Alfonso, pues es alguien que tuvo la suerte de que no fue detenido ni identificado en la prensa. Algunos otros miembros de la CFLN, pues salían en primera plana sus fotos, como el líder César Yáñez y Elisa Irina y otros. De Raúl no fue expuesto públicamente, ¿no? Tal vez esa es una de las razones también por las que no es tan conocido, porque no tuvo esta publicidad oficial que tuvieron otros guerrilleros perseguidos. Pero bueno, en 1974 pues se les acabó la buena suerte porque el ejército, en el contexto de la persecución contra los responsables del homicidio del industrial Eugenio Garza Sada en Monterrey, pues empiezan una cacería impresionante de guerrilleros a nivel nacional. Y pues en Nepantla descubren una casa de las Fuerzas de Liberación Nacional. Si quieren, si alguien me quiere preguntar cómo llegó la policía aquí, pues les platico en la sección de preguntas. Por ahora no, porque sería algo largo de explicar. Pero pues el ejército encuentra esta casa en Nepantla. Es una de las peores masacres de la Guerra Sucia, porque para someter a 7 personas bombardean la casa, les echan gas lacrimógeno, prenden una luz de bengala para señalar que ahí está un operativo contrainsurgente, disparan más de 600 cartuchos de metralleta M2. Es una carnicería espantosa, ¿no? Entonces, 5 de los 7 miembros de la casa pues son asesinados, entre ellos el segundo líder de la CFLN y responsable de la Casa de Seguridad, que era el cuartel general de la CFLN, de Pantla, Estado de México, Alfredo Zárate Mota. Entonces, Alfredo trae abrazados los papeles del rancho El Diamante, que es este rancho que está en las inmediaciones de la laguna de Metzaboc, en la selva lacandona, donde está establecido el núcleo guerrillero Emiliano Zapata.
Entonces el ejército encuentra estos papeles. De inmediato, la operación Nepantla es el 14 de febrero. El 15 de febrero hacen el levantamiento, encuentran los mapas del rancho, el Diamante, y del Chilar, que son 70 hectáreas que las FLN compraron de dinero que juntaron de sus 100 militantes, para poder establecer este núcleo guerrillero, ¿no? Entonces, llega el ejército a Chiapas y fíjense en estas fotos, me parecen muy significativas porque, pues aquí vemos las tres fuerzas del ejército, ¿no? Digo, perdón, dos de las fuerzas del ejército, la infantería y la caballería. Pero además vemos a los conscriptos, al del 26 Batallón de Infantería. Aquí centro de adiestramiento, eh, el servicio militar, SMN, Servicio Militar Nacional. Entonces, vean la magnitud de o sea, cuando hablamos de guerra sucia hablamos de esto, ¿no? De que para someter a muy poca gente, el ejército echa toda la carne al asador, se lanzan con una fuerza desproporcionada y brutal para aniquilar a los disidentes. No lo hicieron con todas las guerrillas, lo hicieron especialmente contra la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres en Guerrero, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria también en Guerrero y las Fuerzas de Liberación Nacional. Esas son las cuatro organizaciones contra las que se ensañaron así, pero de una forma increíble, ¿no? Entonces estos militares, estas fuerzas dirigidas por el comandante, el mayor Germán Porras, pues se trasladan a Chiapas, a la selva lacandona, llegan al rancho, al Chilar, pero los guerrilleros ya habían oído, ellos tenían radios de transmisores, ya habían oído que habían caído una casa de guerrilleros en Amecameca, ¿no? Y entonces ellos pensaron que tal vez eran los miembros de su organización. Entonces ellos de alguna forma ya estaban como en alerta. Cuando llega el ejército, ellos ven venir a la caballería y salen así huyendo, despavoridos, dejan todo tirado en el rancho. En el rancho ya tenía un nivel de desarrollo bastante avanzado, tenían bomba de agua, pues ya tenían toda la construcción como casi, como, pues, como un lugar habitable, ¿no? Donde ellos podían lavar, cocinar, sin muchas dificultades, porque recordemos que todos vienen del medio urbano, ¿no? Entonces imagínense a 8 personas tratando de adaptarse al medio rural, no están acostumbrados, ellos quieren como de alguna forma las mismas comunidades, no las mismas, pero algunas de las comodidades pequeño burguesas a las que están acostumbrados. O sea, imagínense que ellos hacen una bomba de agua, ¿no? O sea, bombean agua de un río, ¿no? Entonces, a mí me impresionó mucho. Yo no llegué así hasta a subir al rancho, pero sí llegué a donde estaba la bomba. Me impresionó mucho cómo hicieron ese sistema. Eran muy inteligentes, eran muy brillantes para muchas cosas, pero les falló como, pues su origen de clase, ¿no? Finalmente los traiciona en varios sentidos. Y aparte, pues son muy metódicos, todo lo organizan, todo lo planean, pero bueno, les falló la seguridad. Em, el ejército en el rancho El Chilar encuentra todas este armamento y este es el cuerpo del delito. Este es el único delito por el que podían acusar a los miembros de las FLN conspiración, acopio de armas, resistencia a la autoridad. Bueno, son 3 delitos, pero a lo que veo es que las FLN son exterminadas de una forma muy irracional, ¿no? Muy, que uno dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, a otros grupos no les fue tan mal. Y bueno, la desgracia de las FLN es que pues eran de Monterrey, ¿no? Entonces originalmente entre que investigaban y no sabían bien qué onda, las fuerzas de seguridad pensaban que las FLN podían estar involucradas con el asesinato de Garza Sada porque eran de Monterrey, ¿no? Entonces esta es una de las razones por las que hay tanta hazaña contra esta organización. Y bueno, en el contexto de esta operación contra insurgente que se llamó Diamante, como el rancho donde estaba el campamento guerrillero del Chilar, del núcleo guerrillero Emiliano Zapata, em, nuestro personaje, Raúl Enrique Pérez Gasque, participó en 2 enfrentamientos con los elementos del 46º y el 56º batallones de infantería. Yo recogí testimonios de los lacandones. Me impresionó mucho la memoria que hay sobre los guerrilleros. Ellos los conocieron como los chileros, les decían que eran empresarios del Chile, no les decían que eran guerrilleros,
pero también la gente se da cuenta, ¿no? O sea, pues si están armados hasta los dientes, hacen prácticas de tiro, etcétera, pues la gente no es tonta, ¿no? Como que sabían que había algo más, pero, pero no alcanzaban a dimensionar qué. Entonces hay muchos rumores de de esa campaña contra insurgente. Me impresionó mucho, bueno, ustedes no sé si sepan, la selva Lacandona es así como súper enorme, entonces hay diferentes cañadas. La cañada donde ocurrieron, donde empezó la operación El Diamante fue la cañada de Locotal, pero del lado de Guatemala hay otra cañada donde ahora después atraviesa la carretera panamericana, ¿no? Entonces en esta cañada, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Em, pues son como un triángulo, pero donde hay cientos de kilómetros de separación. Entonces, a los dos lados de de esta cañada y de esta cañada, yo recolecté testimonios de gente que conoció a los guerrilleros, que los vio huyendo, que les dio de comer, que los vio cómo los mataban algunos de ellos. Entonces, a mí me impresionaba mucho que hubiera tantas versiones, ¿no? De estos hechos, no es posible reconstruir con fidelidad lo que pasó, ¿no? Pero en la memoria colectiva quedó una huella muy profunda, ¿no? De cuando el ejército llegó a perseguir a a los guerrilleros, ¿no? Entonces, para mucha gente de estas comunidades diferentes, pues etnias mayas, celtales sobre todo, algunos tzotziles o choles, pero sobre todo celtales y bueno, y lacandones, por supuesto. Em, Fue una cosa muy impactante porque nunca habían visto sangre, algunos nunca habían visto al ejército, nunca habían visto, incluso gente blanca, ¿no? Era algo que les llamaba mucho la atención, es que eran blancos, es que tenían el pelo así de este color y había una familia en particular que eran pues todos güeros, los hermanos Guichard de Chiapas. Entonces eso a la gente le llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces ese tipo de detalles y la memoria oral versaba sobre eso, sobre pues, los enfrentamientos, quién disparó. Por ejemplo, unos dicen que Elisa Irina mató a un militar, otros dicen que iba herida en el pie. Hay como 800 versiones, ¿no? Pero bueno, el caso es que está en la memoria y se recuerda, se sabe lo que pasó. Toda la gente a la que entrevisté, todos habían oído hablar de esto alguna vez en su vida, desde niños o ya grandes, pero todos escucharon, se transmitió oralmente esta memoria, ¿no? Porque fue algo que marcó a las comunidades, como quedó ahí fijado en la memoria. Entonces, desgraciadamente, pues después de haber hecho una serie de recorridos por la selva, que a pie es muy impresionante. Yo en la selva me pierdo, yo pues, soy un animal urbano, yo la selva para mí me comía, me daba mal así del monte y me daba sofocación y no sé, yo admiré mucho a los guerrilleros porque dije, pues eran niños urbanos igual que yo, clase media y llegan aquí a querer hacer una revolución y en condiciones tan difíciles, porque ay, la selva lacandona no es como la selva lacandona hoy totalmente deforestada, ¿no? Pues era una selva así súper tupida, exuberante, sin nada que comer. A mí me da mucha risa un escritor suelo que dice que él fue a la selva y cazó y agarraba comida de los árboles. Y yo digo, pero ¿a qué hora hizo eso? O sea, es muy difícil hacer eso en la selva lacandona, no que no se haga, pero para un extranjero, no, es que no es así. Entonces ellos en los 2 meses que estuvieron siendo perseguidos, el grupo se dispersa en el último enfrentamiento y ahí se forman 3 grupos y Raúl queda unido con Elisa y pierden a los demás, ¿no? Entonces Raúl y Elisa, todos ellos recorren la selva a pie, ellos se van del lado pues como yendo hacia Guatemala, ¿no? Hacia el llegan a un ejido que se llama Santa Rita. No sabemos bien si al parecer Elisa iba con una herida de bala, un rozón de bala. Llevaban mucho tiempo sin comer por estas dificultades que les digo de encontrar comida en la selva. Em, y lo que me contaron allá, por los rumbos, yo no llegué hasta Santa Rita, pero llegué a un ejido cercano y me contaron que se llama Cintalapa, Cintalapa elegido, no Cintalapa la ciudad. Lo que me contaron allí los ejidatarios es que Raúl y Elisa, la gente ya sabía y el ejército ya les había dicho que los iban a premiar si les entregaban a los guerrilleros, y porque les decían que eran maleantes, que eran gente de Lucio Cabañas, que iban a matar gente, entonces la gente les tenía miedo a los guerrilleros. Santa Rita pues es un municipio celtal, ¿no?
Dice, es municipio de Ocosingo, Chiapas, pero está súper lejísimos de Ocosingo, de la ciudad de Ocosingo. Entonces, pues Raúl y Elisa piensan que están seguros, ellos llevan sus armas en unos sacos de yute, costales de yute, entonces ellos piensan que la gente los recibió muy bien y que a lo mejor pues de ahí ya pueden irse para Guatemala, ¿no? Porque pues era su única forma, su única posibilidad de escapatoria, llegar a otro país. No había otra. Estaban totalmente aislados, sin dinero, sin comida, etcétera. Y mal vestidos, hechos, vestidos ya pues totalmente en harapos, ¿no? Sucios y demás. Entonces en Santa Rita pues les dejan bañarse, les dan comida, les dicen que se queden a dormir ahí, que pueden ir al día siguiente. Entonces al día siguiente Raúl sale, esto me lo contaron los ejidatarios, sale a la tienda a comprar cigarros y comida, evidentemente, y pues lo detienen. No, entonces ya cuando sale de la tienda lo agarran entre varios, ¿no? Y Elisa Irina está atrás de él, bueno, a ella ya la habían detenido, entonces ella les dice, es que es una trampa, nos van a entregar al ejército, ¿no? Entonces, el ejército, bueno, los ejidatarios se los llevan para llevárselos al ejército, donde el ejército, salen a buscar al ejército, em, y en el camino, pues el ejército llega y se los lleva, ¿no? Entonces, se los llevan al Diamante. Entre Santa Rita y el Diamante hay una distancia bastante, bastante larga. En el Diamante, ahí también entrevisté gente que estuvo en el Diamante, los meten a un foso para impedir que escapen. O sea, cavaron un foso para como una cárcel improvisada, digámoslo así. Ahí fueron torturados, ahí pues Elisa Irina desgraciadamente fue abusada por los militares, a los dos pues los torturan bastante. Y una cosa que me contaron que pues se me hizo muy conmovedora es que cuando estaban ahí en el foso enterrados, básicamente, pues Raúl Enrique estaba cantando corridos revolucionarios, ¿no? El corrido a Gabino Barreda y otros. Entonces a mí se me hizo como, wow, este cuate, todo lo que le pasó y se pone a cantar, o sea, para mí es el resumen del espíritu del revolucionario, ¿no? Em, que estás bien consciente de tu destino, que sabes que en cualquier momento se acabó la vida, se acabó la lucha, pero lo vives con optimismo porque pues entregas tu vida a la revolución. O sea, esta es la mística de la época, esta es la mística del militante, este es el honor de morir por la revolución. Sin embargo, pues es una historia que sí tiene este elemento honorable y de romanticismo revolucionario, romanticismo y mística, pero también pues fue muy trágico por todo lo que pasó, porque después de torturarlos, pues se los llevan a la 31ª zona militar en Tuxtla Gutiérrez. De ahí son trasladados por vía aérea a la base militar de Santa Lucía y de ahí al campo militar. Ahora que se está haciendo un aeropuerto en Santa Lucía, pues a mí me da escalofríos pensar, la base militar, la base aérea de Santa Lucía es un sitio de memoria de la represión de la Guerra Sucia. Debe ser reconocido como un lugar donde miles de personas llegaron vía aérea siendo torturadas antes, durante el vuelo y después. Entonces es una cosa que tenemos que recordar los mexicanos, que no se nos olvide qué pasó en Santa Lucía. No solo va a ser un aeropuerto para las élites y la clase media, es una cosa que tenemos que recordar su origen, ¿no? Bueno, en el campo militar, obviamente, pues Elisa Irina y Raúl Enrique son torturados por los militares y por la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad elabora la ficha signalética de Raúl Enrique. Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero la foto real, bueno, el documento original, está severamente torturado, pues sus dedos, estas son sus huellas, que los obligan a poner las huellas, los aplastan los dedos para poner las huellas. Están sus generales, sus características físicas, pero se ve muy torturado y con la mirada perdida. Entonces, y bueno, y la de Lisa está peor, ¿no? La ficha signalética de Lisa, las fotos. Entonces, bueno, a mí esta ficha signalética es elaborada el 9 de abril de 1974 junto con una declaración obtenida bajo tortura. Es el último registro oficial que se conoce sobre Lisa y Raúl. En el libro de la Rebelión de las Cañadas, Carlos Tello, un escritor suelo que tuvo acceso a los archivos clasificados del CISEN, que era la policía política de aquellos años, de los 90, mintió deliberadamente señalando que todos los miembros del núcleo guerrillero habían muerto en un enfrentamiento en la selva lacandona. Este tipo seguramente vio las fichas signaléticas de Raúl y Elisa y los demás, pero mintió descaradamente, ¿no?
Entonces, en 2001, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace un reporte donde acredita la desaparición forzada de Raúl Enrique. Sin embargo, este dato pasa desapercibido, es un informe que nadie lee, que no se le da difusión, se le maneja muy bajo perfil por las atrocidades que describe el informe, ¿no? Con documentos oficiales, porque pues, la DFS tuvo el descaro de dejar toda esta documentación en lugar de destruirla. Bueno, algo que les agradezco porque pues como historiadora me ha servido, nos sirve a todos, ¿no? Los que estamos en esto. Pero sí, fue algo muy terrible ese informe, pero bueno. A partir del 2003, con la liberación del archivo de la DFS en el AGN, es cuando yo doy con este expediente. Yo no tuve acceso, como les dije, hice trampa y me metí a ver cosas que no debía ver, pero em, eh, ahí eso alguna anécdota sin importancia, pero lo importante es que yo tuve que contactar buscar a la familia de Raúl para decirles, hay este expediente que solo ustedes pueden ver y si me autorizan a verlo, pues yo también lo puedo ver. Entonces vamos con la familia, 2 hermanos de Raúl y yo a ver el expediente de Raúl. Y fue algo muy traumático, em, abrir la ficha signalética y ver a Raúl torturado. Fue traumático para ellos y traumático para mí. Yo nunca había podido hablar de Raúl porque me ponía a llorar, pues porque yo conviví mucho con la familia de Raúl, pues con sus hermanos, hicimos un proceso de poner la denuncia por desaparición forzada entre la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado en 2004. La investigación, pues evidentemente nunca progresó. La mamá de Enrique, pues me pedía que le hablara para darle avances de mi investigación, si yo sabía dónde estaba su hijo, ella no lo había vuelto a ver desde 1969. Entonces, entre 2004 que yo conozco a la familia y 2008, pues yo tenía comunicación de vez en cuando con la señora Elsie, me pesó mucho que muriera sin saber dónde estaba su hijo, y me pesa aún más que no haya habido una reivindicación a Raúl Enrique, no porque, o sea, yo no digo que todos lo tengan que considerar un héroe, un mártir, no, pues cada quien de acuerdo con su ideología, pues lo valorará, ¿no? Pero lo que sí hay que reconocer es, pues que pertenece a una generación que se sacrifica en pos de un México mejor, que hacen lo que creen que es mejor para el país, ¿no? Que es hacer una revolución. Y no podemos olvidar la crueldad con la que el Estado mexicano extermina a este grupo, desaparece a estas personas que no habían cometido ningún delito más que conspiración, no habían matado a nadie, no habían secuestrado a nadie, no habían asaltado ningún banco. Sin embargo, les dieron un tratamiento que no le daban ni a los peores criminales, ¿no? Entonces, fue una cosa muy injusta, de mucha crueldad. La señora Elsie en su casa tenía como un museo dedicado a Raúl, porque desde que uno entraba, había fotos de Raúl en todas las paredes, desde que ahí con su ropón, de cuando lo bautizaron, hasta las últimas fotos en fiestas familiares, reuniones familiares, ¿no? Entonces, la señora vivió con mucho dolor la desaparición de su hijo y pues ese dolor también se me transmitió a mí porque también conviví con la mamá de Lisa Irina y, ay, es un dolor que nunca me imaginé que podía existir un dolor de ese tamaño, ¿no? Pero fue una experiencia muy difícil. A mí me sigue costando un poco hablar de estos temas, ya menos, porque hay una parte emocional que no resuelta, porque la desaparición forzada es algo que no se resuelve, es una herida abierta. Y aunque yo obviamente no conocía a Raúl y a Elisa ni a otros que fueron desaparecidos, pero el dolor de sus familias pues me conmueve, me interpela y yo pues esa es una motivación para seguirlos buscando. Yo no he dejado de buscar a Raúl y espero algún día poder saber qué pasó con él y con todos los demás. Y pues eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho la escucha y pues si hay preguntas y comentarios, pues yo encantada. Pues muchísimas gracias, doctora Adela, por toda su exposición. Yo creo que pues es bastante información y sí es un tema que cuando pues, uno lo empieza a escuchar despierta muchas emociones. Yo no me imagino cómo debe ser investigarlo en el sentido de estar conviviendo cercanamente con los documentos, con las familias de todos los desaparecidos. Y sí tenemos algunas preguntas. Las voy a leer una por una y le cedo
el lugar para que las pueda responder. Nos comenta Pedro Álvarez, doctora Adela, sigo su trabajo desde leerle un artículo buenísimo sobre el nacionalismo revolucionario, Andrés Manuel López Obrador y clases medias ilustradas en Revista Común el año pasado. Ahí mencionó que nuevas investigaciones sobre la guerra sucia en curso nos ayudarían a contextualizar mejor las relaciones entre, supongo, el PNR e izquierda. ¿Se ha publicado o conversado públicamente algo al respecto desde entonces? Saludos y muchas gracias por la charla. Vaya que la reconstrucción de este periodo es importantísima. Ay, perdón, José Ángel, ¿me podrías repetir nada más la pregunta? Em, es que me quedé con Claro, la sí. reconstrucción de que... ¿Se ha publicado, conversado públicamente algo al respecto desde entonces? Yo supongo que es cómo las investigaciones sobre la guerra sucia nos ayudarían a contextualizar mejor las relaciones entre lo que fue el PNR y las izquierdas de aquel tiempo. Sí, bueno, es que no me queda claro como cuando dice PNR, pero me imagino que se referiría al PRD, em, porque pues la historia del PRD, evidentemente, bueno, donde convergen AMLO, los nacionalistas revolucionarios, etcétera, pues tiene también que ver con la guerra sucia, ¿no? Porque pues el proceso de reforma política del 77, pues de ahí se deriva la incorporación de la izquierda a las elecciones y lo que queda, una parte de la izquierda guerrillera que se incorpora a la lucha electoral, pues es uno de los afluentes del PRD, ¿no? Y son personajes influyentes, algunos pues se vuelven los líderes del partido, y aunque AMLO pues tuvo muy poca influencia de este movimiento, pues definitivamente él conoce, ¿no? A estos personajes, sabe lo que pasó, era contemporáneo de estos hechos, entonces no, em, y también pues es influido por la teología de la liberación es otra corriente que influye también, es parte de la lucha guerrillera, también del socialismo armado. Entonces yo pienso que se han hecho muchas investigaciones parciales, ¿no? Pues yo estudio este tema, estudio este grupo, estudio este personaje, pero ya que conectemos todos los puntos y que va a llegar, yo estoy segura, alguien que nos dé la visión global, ¿no? De todas estas fuerzas, de todas estas vidas, cómo convergieron, o sea, cómo evolucionó la izquierda mexicana, ¿no? Evolucionó e involucionó, porque pues, lo que pasó con el PRD es espantoso, ¿no? Pero hay una historia ahí que se tiene que contar. Sí, gracias. Nos pregunta Alonso Ic, ¿cómo llegó el ejército a Nepantla? Ah, pues mira, qué bueno que te acordaste que dije que iba a contestar esa pregunta si alguien me la hacía. Es que la Liga Comunista 23 de septiembre, el 17 de septiembre del 73, pues intentan secuestrar a Garzazada, que era el hombre más rico del país, ¿no? El líder del Grupo Industrial Monterrey, la burguesía regiomontana, la más poderosa del país. Y en el secuestro, aunque ya era un hombre bastante mayor, ¿no? Pero no querían matarlo, sin embargo, pues al defenderlo, su guarura, su guardaespaldas y su chofer, pues en el tiroteo, Garzazada muere, ¿no? Y empieza una persecución descarnada de guerrilleros. En las FLN, pues evidentemente uno de sus bastiones era Monterrey, ahí tenían mucho apoyo habían hecho un buen trabajo clandestino, ¿no? De reclutar gente, simpatizantes, había casas de seguridad, entonces los dirigentes de las redes de Monterrey pues eran Napoleón Glockner y Nora Rivera, y en este rastreo que hace la policía, casi colonia por colonia, calle por calle, les parece sospechoso la casa donde viven Napoleón y Nora porque pues al parecer entraban y salían coches de diferentes partes de la República, entonces esto pues es totalmente atípico, uno no recibe todos los días coches de diferentes estados, con placas de diferentes estados, entonces pues les cae la policía, los detienen, los torturan, el 13 de febrero del 74 los detienen, los torturan varias horas, como horas y horas, ¿no? Casi un día entero, yo creo, hasta que ellos dan la dirección de la casa de Nepantla, llevan al ejército a la casa de Nepantla y les gritan a sus compañeros, Napoleón y Nora les gritan a sus compañeros, ríndanse, están rodeados, los van a matar.
y los militantes que están en la casa responden, no nos vamos a rendir, vengan por nosotros. Entonces aquí también pues es un acto de heroísmo revolucionario, de mística revolucionaria, porque ellos pudieron haberse rendido y decir, pues ya aquí murió, aquí ya, pues que nos lleven presos, ¿no? Pero no, decidieron dar el combate, que pues desde luego no fue un combate con el bombardeo y todo lo que les hicieron, pues murieron en muy poco tiempo, pero sin poder defenderse, porque pues la forma de la casa de Nepantla es una granja que está bardeada, ¿no? Entonces es como una ratonera, es imposible salir de ahí cuando está alguien rodeado, sitiado. Y así es como el ejército pues toma la casa de Nepantla y mata a 5 de sus 7 ocupantes. Gracias. Nos comenta Dan Barrier, muchísimas gracias por esta conferencia, doctora. ¿Sabe de algunos pueblos con legado de la guerra sucia importante en el sureste? Igual sería muy interesante oír de usted los mejores recursos para aprender más de la guerra sucia en general si uno no sabe nada de esta. Y bueno, al respecto les comparto que la semana pasada salió el podcast de nuestros compañeros de Coach Palmame que están siguiendo esta transmisión acerca de Efraín Calderón Lara, donde hay algunos elementos audiovisuales, de audio, perdón, de la guerra sucia. Sí, pues la guerra sucia en el sureste, no, o sea, en la zona peninsular, pues hay muy pocos eventos relacionados con la guerra sucia, ¿no? Pues, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Yucatán, hay dos eventos particularmente recordados. Uno es lo del Charras, que acaba de mencionar José, que fue un líder detenido y asesinado. Y eso sí está en la memoria, ¿no? Eso sí se recuerda, se reconoce, este líder sindical. Y en el caso de, bueno, José Luis Sierra, esposo de Dulce María Saurí Riancho, escribió un libro sobre una fuga de presos que hubo en Yucatán. No recuerdo exactamente si fue en Mérida o en alguna otra, no, sí tuvo que ser en Mérida. Entonces, Nazar Haro, que era pues el torturador más famoso de la Guerra Sucia, fue y sacó a 3 prisioneros que encabezaban el motín y los asesinó, ¿no? Entonces también otro episodio que se recuerda de la Guerra Sucia en Yucatán. Pero fuera de eso, pues no, Yucatán no tuvo un movimiento fuerte, ¿no? No tuvo, o sea, la guerrilla en Yucatán fue muy efímera, muy, lo que hizo Mario Menéndez, pues él también es otro de los guerrilleros, pues diría más famosos, pero el problema es que él nunca aceptó que era guerrillero hasta fechas recientes, ¿no? Pero pues él sí estuvo involucrado con bastante actividad guerrillera, no solo en México, sino también a nivel internacional en América Latina y bueno, era un contacto de Cuba, también tenía una relación privilegiada con el régimen castrista. Ojalá Mario Menéndez pues escriba sus memorias al respecto en algún momento, pero él por mucho tiempo negó su involucramiento con la guerrilla, que haber sido el dirigente del ejército insurgente mexicano. Ellos intentaron hacer un foco guerrillero en Yucatán, en la costa, bueno, cerca de la costa obviamente no funcionó, fracasó totalmente. En fin, y pues en otros estados, obviamente la guerra sucia pues se concentró en Guerrero, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Ahí sí hay muchos más eventos de la guerra sucia y mencionar los pueblos pues son incontables, sobre todo Guerrero, bueno, pues cientos de comunidades y pueblos y ciudades. Em, en el caso de Veracruz, la guerra sucia es poco conocida, pero también ahí hubo mucha actividad. En Tabasco también, pero muy menor. Yo diría, bueno, pues que la guerra sucia en Tabasco es algo que está por escribirse, ¿no? De Campeche no, de Campeche y Quintana Roo, que yo sepa, no hubo nada. Y bueno, eso sería por lo que respecta al sureste y por lo que respecta a las fuentes, yo recomiendo mucho la lectura de Laura Castellanos, México Armado, que bueno, aunque es una cronología, un recuento periodístico, es una buena introducción. Tiene muchos errores de datos y fechas, porque pues Laura se basó sobre todo en periódicos, ella no es historiadora, ¿no? Pero como visión general vale la pena leerlo. No tenemos todavía como, pues es algo que yo quisiera hacer una historia general de la guerra sucia.
Otra cosa también como introductoria es el informe a la sociedad mexicana que hizo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Es el informe histórico sobre la Guerra Sucia. Se llama Que no vuelva a suceder, ¿no? Ese está en línea en la página del National Security Archive. Y bueno, esos son como las visiones generales y hay muchos, muchos, muchos libros sobre grupos específicos, personajes específicos como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, que bueno, son los líderes más conocidos, bueno, y los del Grupo Popular Guerrillero de Chihuahua, ¿no? Arturo Gamis. Entonces, afortunadamente, cuando yo empecé a investigar la Guerra Sucia no había nada, a principios de este siglo, y ahora ya hay bastante, ¿no? Pero hace falta compilar todo en una visión general. Gracias. Bueno, nos comenta Pedro Álvarez acerca de su primer comentario, que era acerca del texto que salió en Revista Común el año pasado, y preguntaba la relación entre el nacionalismo revolucionario e izquierda, ¿no? Cómo estas investigaciones sobre la Guerra Sucia pues han ido rastreando precisamente lo que comentaba al principio, ¿no? El nexo de que a pesar de ser movimientos guerrilleros de izquierda, pues tenían un fuerte contenido de nacionalismo revolucionario, ¿no? Y sobre eso preguntaba Pedro. Sí, claro, pues sí es que en México siempre ha habido un nacionalismo revolucionario de derecha y de izquierda, ¿no? Eh, pues dio para todo, el populismo da para todo, siempre va a tener una ala más conservadora y otra un poco más radical o más izquierda. Y la misma alianza que creó Cárdenas en torno a su gobierno, pues tenía estas dos caras, ¿no? Entonces, bueno, el nacionalismo revolucionario evidentemente es el hijo del cardenismo y pues la Guerra Sucia, bueno, antes de la Guerra Sucia se forma el Movimiento de Liberación Nacional en 1962, em, que aglutina a toda la izquierda mexicana, ¿no? Pero bueno, como buena izquierda empiezan a pelearse, a dividirse, a eh, insultarse y mentarse la mamá. Entonces termina pues el experimento de esta unidad de izquierda, pero los nacionalistas revolucionarios persisten como grupo estrategia dirigido por Alfonso Aguilar, que pues es un grupo de izquierda comunista, incluso estalinista también, podría decirse, pero que pues tiene muy poca influencia, no tiene como gran proyección. Están los nacionalistas revolucionarios que son leales al PRI o que se meten al PRI y que el mismo Cárdenas, ¿no? Sería un ejemplo de ello, Lázaro Cárdenas, que siguió en el PRI hasta su muerte en 74. Y están los nacionalistas revolucionarios que se fueron a la guerrilla, como los de las Fuerzas de Liberación Nacional, César Yáñez y sus compañeros de Monterrey, habían sido miembros del Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, como vemos, el nacionalismo revolucionario dio para todo, para la derecha, la izquierda, el centro, es porque es una coalición. El nacionalismo revolucionario finalmente, pues, al ser el nacionalismo el aspecto central de esta coalición, que aglutina estas fuerzas, pues evidentemente va a ser siempre una coalición diversa, abigarrada, con diferentes matices políticos, ¿no? Hacia, como dije, unos más a la derecha y otros más a la izquierda. Nos comenta también otra vez Dan Barrier, muchísimas gracias por esta conferencia, doctora. Perdón, me confundí de comentario. Muy triste escuchar la historia de Raúl y a mayores rasgos del destino que compartieron muchos de esos jóvenes revolucionarios de esta época. En su opinión, hasta ahora, ¿cuál usted cree que haya sido el final de Raúl? ¿Cómo le gustaría que recordáramos la memoria de figuras como él? Sí, qué bonita pregunta. Pues yo cuando empecé a buscar a los desaparecidos en 2003, pues entré como en una obsesión, ¿no? De buscarlos hasta debajo de las piedras y iba todos los días al archivo, me la pasaba entre 5 o más horas en el archivo, eh, porque son millones de documentos. Entonces llegó un punto donde me di cuenta que la respuesta no estaba en el archivo, ¿no? Que los represores pues sí dejaron ahí mucha evidencia, pero no toda la evidencia. Em, entonces empecé a ver pues los testimonios de militares, de policías, que pues empezaron a salir muy pocos, ¿no? En algunos juicios y me di cuenta que por los testimonios que leí, que recabé,
pues que a la mayoría de los desaparecidos de la guerra, de la guerrilla los tiraron al mar en estos vuelos de la muerte. Sin embargo, pues sería arriesgado asumir que ese fue el destino de Raúl. O sea, probablemente fue víctima de estos vuelos de la muerte. Salían aviones, se llevaban a los presos del campo militar a pie de la Cuesta Guerrero, se los llevaban en camiones del ejército, de estos de redilas. Y en pie de la Cuesta Guerrero hay una base aérea y de ahí despegaban los aviones con los, bueno, ahí en pie de la Cuesta los asesinaban y los subían a los aviones, un avión Arabá. Por aquí tengo el avión, a ver si se alcanza a ver. Este avión que tengo aquí en la esquina es un avión, una réplica del avión Arabá, donde tiraban a los desaparecidos al mar. La mandé a hacer precisamente porque yo quería entender, ¿no? Como qué tipo de avión, porque ese avión despega, no necesita de pista de aterrizaje, es un avión que tiene las características perfectas para ser un avión clandestino, ¿no? Porque el avión despegaba de noche. Entonces, y es muy ligero y en fin, tiene características aerodinámicas que lo hacen el avión perfecto para ese trabajo. Y el avión viajaba 2 horas y tiraba a los desaparecidos al mar, ¿no? Entonces, pienso que ese es uno de los destinos posibles, pero no sé la verdad. Tal vez Raúl y Elisa Irina murieron a consecuencias de las torturas porque estaban muy desnutridos y torturados y fueron muy severamente torturados. Tal vez, no sé, es realmente especular, ¿no? Imaginar un final y por eso creo que la persistencia de la memoria y de la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque pues es una cosa que quedó ahí como una herida abierta. Y me gustaría que Raúl fuera recordado por la juventud yucateca, pues porque los jóvenes siempre suelen ser más receptivos, como una persona que fue coherente, congruente con sus ideales, que fue ejemplar. O sea, él dijo, yo no voy a estudiar para abogado, la carrera que voy a elegir es la de ser revolucionario de tiempo completo, ¿no? Entonces, cada minuto de su vida, desde que Raúl tomó esa decisión, fue congruente con el destino que él eligió. Y en esta época donde pues todo es puro narcisismo patológico y vivimos la era del selfie, la frivolidad, la banalidad, pues yo sí quiero que la gente recuerde que hubo otras épocas diferentes, ¿no? Y que son épocas que no son tan remotas, donde la gente no tenía ego. Raúl Enrique jamás se imaginó a sí mismo, pues teniendo proyección, en la prensa, en los medios, siendo famoso, reconocido. Era un soldado de la revolución, humilde, discreto, sin aspiraciones de grandeza, sin ego, ¿no? Es una generación que no tuvo ego. No se tomaron fotos, no hay una sola foto de los guerrilleros en la selva lacandona. O sea, imagínense nosotros que nos tomamos fotos todos los días. Bueno, yo no, ¿no? Se me hace un poco ridículo, pero gente que se toma fotos cada minuto, ¿no? O sea, imaginar una generación donde eso no era importante, donde había otros valores, donde había un horizonte de esperanza, de construir el socialismo, la utopía, un mundo de igualdad para todos. Y pues Raúl es una persona sensible, es un hijo de su tiempo, es alguien que se indigna ante la desigualdad, la injusticia contra los indígenas, porque pues él viene de esta élite súper blanca y él entiende, aunque es una persona caída en desgracia, entiende su privilegio y entiende que él debe luchar contra su propio privilegio, ¿no? Entonces, yo quisiera que lo recordaran como un ejemplo de algo, de alguien que es pertenece a una subjetividad, pues, de compromiso social, de amor al prójimo, porque, pues, evidentemente sí, también hay un factor religioso ahí. Raúl viene de una familia católica y hay esta cosa de amor al prójimo, ¿no? De entrega, de abnegación, de sacrificio, y de entusiasmo por construir el futuro. Entonces, son valores tan radicalmente distintos a los de nuestra época que a mí se me entusiasma y me emociona la idea de que la gente pueda recordar a personajes que inspiran, que otro tipo de otra escala de valores, ¿no? Perdón, y me faltó decir que ojalá haya alguna vez en Mérida algo que memorialice a Raúl, alguna calle, algún edificio, el nombre de un salón en la prepa, en la universidad donde él estudió. Sí me gustaría que fuera recordado más allá, ¿no? O sea, que hubiera algo más permanente para evocarlo. Gracias. Comenta Alonso Ic, excelente presentación, doctora, muy conmovedora, muy estimulante.
Gracias por compartir su trabajo de investigación y sus emociones. Nos comenta también Carlos Escofí, a quien también le mandamos un saludo, del Centro de Derechos Humanos allí en el norte. ¿Cómo se llamaba la guerrilla de Mario Menéndez? Pregunta él. Sí, pues era el Ejército Insurgente Mexicano precisamente, aunque de broma le decían la guerrilla de Pánfilo Ganso por una caricatura de Walt Disney, de un personaje que se llamaba así Pánfilo Ganso, bueno, en español, ¿no? Pero eso era una broma interna ahí de los yucatecos contra Mario, decirle Pánfilo Ganso, pero el nombre oficial es la guerrilla del Ejército Insurgente Mexicano. Comenta también Tlalintzintzin Arellano, de nuestros compañeros de Quinchi Vinti, a quienes les mandamos un saludo también. En excelente charla, gracias a la doctora Adela y a ustedes por organizar la conversación. ¿Cómo podemos acceder a sus investigaciones? Saludos. Sí, pues casi todo, bueno, no todo, la mayor parte de mi producción académica está en mi página de academia.edu. Ahí me encuentran con mi nombre y ahí pues están mis trabajos sobre las Fuerzas de Liberación Nacional y otros grupos armados, derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es la forma más directa porque pues la única edición que hay sobre mi libro de las Fuerzas de Liberación Nacional pues está agotada. Fue una edición muy, muy limitada que sacó el Comité 68 por Libertades Democráticas. Se llama así El Fuego y el Silencio, Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional, pero bueno, tiene una fe de ratas el título, pero ya no se puede conseguir el libro. Entonces, pues sí, a través de la página de Academia. Gracias. Nos comenta Gustavo Burubel, también de nuestros compañeros de Coach Palmame. Yucatán muy aislado en el proceso de guerra sucia. ¿Por qué es así? Sí, pues Yucatán por su historia de violencia era muy difícil que volviera a vivir una insurrección, ¿no? Pues recordemos que ya habían, pues la guerra de castas fue muy desfavorable para la población maya. También pues la Revolución Mexicana, el impacto es un poco tardío. Bueno, es relativo, ¿no? Decir que fue tardío, ¿no? Porque pues ahí estuvo Salvador Alvarado, etcétera, pero em, y bueno, Felipe Carrillo, pero a lo que voy es que no, con esta tradición de violencia, ya era muy difícil volver a convocar a la gente, ¿no? Para una rebelión. Y pues ahí lo que pasa en Yucatán durante durante los años de la Guerra Sucia, pues es de los 60, sobre todo 60, 70, la lucha electoral, ¿no? Ahí es más fuerte la presencia del PAN. El PAN, bueno, yo cuando revisaba los periódicos y revistas de la época relativos a Yucatán, pues me salía mucho la cuestión electoral, ¿no? De que ahí los panistas sí le estaban disputando el poder al PRI. em, y había muchos movimientos sociales también por cuestiones sindicales, estudiantiles, urbanas, pero no hubo un movimiento que se radicalizara, así al nivel como lo hubo en otras partes del país, ¿no? Entonces, no porque Yucatán no tuviera una sociedad represiva, como bueno, evidentemente la tiene el resto de México, sino yo lo atribuyo como al peso pues de estas derrotas históricas finalmente, ¿no? Porque pues a pesar de que los mayas yucatecos han hecho tanto por su liberación, pues la emancipación pues es un horizonte que se veía muy lejano, ¿no? Hay derrotas de las que los pueblos pues tardan mucho en recuperarse. Y yo creo que eso es parte de la explicación, aunque pues definitivamente yo no soy experta en la historia de Yucatán, a lo mejor aquí José puede dar algunas ideas también. Sí, gracias. El, es una pregunta que también nos hacemos frecuentemente, el por qué eh, bueno, este poco involucramiento, cómo es que no surgió algún foco guerrillero. Y ahí la constancia de uno, ¿no? Precisamente de un pueblo llamado Canchoc. Y hay una pregunta acerca de eso, de si usted ha encontrado en los archivos alguna referencia a este pueblo en donde hay testimonios
que la hace Luis Peniche, de que ahí hubo actividad guerrillera. No sé si ha encontrado usted algo en los archivos. Sí, pues creo que fue precisamente el grupo de Mario Menéndez, cuando se salieron de la selva lacandona, porque pues los empezaron a denunciar como gente sospechosa, entonces ellos se van a Yucatán. No recuerdo el nombre del pueblo, podría ser ese pueblo, porque ahí los vecinos los delataron, por eso ellos tienen que salir huyendo de ahí, porque pues llegan con sus uniformes guerrilleros, con sus armas, quieren reclutar a la gente local, pero hay un panista ahí que los denunció, ¿no? Entonces se tienen que salir de Yucatán también. Esto fue a finales de, no, esto fue a principios del 69. Entonces puede ser que sea esa experiencia a la que se refieren. Ya. Como otros compañeros siempre comentamos también que el asunto geográfico pues tampoco ayuda mucho, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí todo es plano comparado con esas zonas inaccesibles también elegidas por los guerrilleros, ¿no? Nos comenta también Calicho Escofí, ¿cuál fue el papel del movimiento urbano popular y otros grupos de reivindicación por la vivienda y los derechos de las personas inquilinas en el marco de la Guerra Sucia? ¿Sabe de algún texto disponible en línea que recomiende? Uy, sí, es que ese es otro, es que bueno, hay que recordar que después del 68, la izquierda pues se divide en izquierda electorera, que están, la izquierda partidista, demócrata, reformista, que están por la vía, por la lucha por abrirle el espacio electoral, como el PC, el Partido Comunista y otros. La izquierda guerrillera, que bueno, es heredera de Madera. Bueno, estos de la izquierda comunista son la vieja izquierda, ¿no? Está y la izquierda partidista, y los herederos de Madera, pues son los guerrilleros. Y la tercera vertiente de la izquierda es la izquierda social, que es justamente pues todos los grupos independientes de maoístas, marxistas-leninistas y otros grupos gente de la teología de la liberación, que forman organizaciones que aunque tienen un discurso muy radical, no se van a la vía armada, no se van a la lucha armada, pero son muy radicales en sus métodos de lucha, o sea, ellos bloquean, toman carreteras, embajadas, o sea, el hecho de que no estén armados no quiere decir que no sean valientes y que no sean gente también muy entregada y muy abnegada, con una mística militante. Y pues parte de esta gente se involucró con el movimiento urbano popular, precisamente, ¿no? En ciudades como Ciudad de México, Monterrey, en Durango, o sea, hay varios estados donde el movimiento fue muy fuerte, estos movimientos urbanos populares, Sinaloa, etcétera. Del sureste no sé si realmente también hubo estos movimientos urbano populares con este nivel de radicalidad, pero por ejemplo, en el caso de los grupos que caen bajo la influencia del maoísmo, de política popular, línea de masas, línea proletaria, sí hay bastante información. Hay un investigador que se llama Jorge Puma, que si ustedes lo buscan en internet van a encontrar trabajos de él sobre estas organizaciones y estos movimientos, o en su bibliografía también van a encontrar citados los libros, ¿no? Sobre, por ejemplo, en Monterrey recuerdo que hubo una colonia, Tierra y Libertad, que fue tomada violentamente por la policía. Esto es evidentemente un episodio de guerra sucia, la manera en que la colonia es tomada, desmantelada, hay gente encarcelada, etcétera. Fue algo muy salvaje. Otro ejemplo es la toma de la colonia Rubén Jaramillo, que también era un proyecto maoísta de crear una zona liberada, ¿no? Para la guerra popular prolongada. Entonces ahí los colonos forman esta colonia con su dirigente es el Florencio El Güero Medrano y la policía y el ejército en 1973, en marzo de 1974. También llegan a la colonia, también detienen a todos, hay fotografías así de toda la gente detenida. Entonces son tomas muy salvajes que hacen la policía y el ejército de estas colonias populares que se forman de paracaidistas, como se les conocen, y este movimiento urbano popular es creo que uno de los grandes temas pendientes, ¿no? Es una excelente pregunta, que la relación entre movimiento urbano y guerra sucia, porque sí la hay. De hecho, pues el Florencio Medrano, pues después de la toma de la colonia Rubén Jaramillo allá en Morelos, pues se va a la guerrilla, ¿no? Y funda el Partido Proletario Unido de América. Entonces, claro que hay una conexión ahí. Nos comenta también don Jorge Fernández Sousa, que le mandamos un saludo, seguidor de nuestra página,
Que vale recordar que Raúl y Efraín Calderón, el Charras, fueron amigos y compañeros. Se dejaron de ver en 1969. Charras tomó el camino del sindicalismo independiente, mientras Raúl el de la clandestinidad, como ha descrito la doctora Cedillo. Si a Raúl lo detuvieron en marzo de 1974 y lo desaparecieron por lo que se sabe en abril, a Charras lo habían secuestrado y asesinado el 14 de febrero de ese mismo año. El secuestro de Charras en las cercanías de Mérida coincidentemente fue en la misma noche del asalto a las FLN en Nepantla. Sí, recuerdo, bueno, yo siempre he tenido ganas de conocer y platicar con bueno, yo siempre veía que le decían el Cando, ¿no? Porque mucha gente me habló de don Jorge y con su apodo del Cando, ¿no? Y yo siempre he tenido muchas ganas de conocerlo, de platicar. Desgraciadamente no hemos coincidido, pero a mí me encantaría poder hablar de Enrique y del Charras con usted, don Jorge, porque bueno, pues usted sin duda fue un personaje muy cercano. em, y creo que alguna vez en un correo, creo, me comentó que había unas cosas, unos datos inexactos en mi trabajo en relación al ejército insurgente mexicano, pues también me encantaría que me diera una entrevista sobre eso. Y sí es verdad, es importante ese dato de que que eran amigos, ¿no? Se conocieron Raúl y el Charras. Y Raúl, pues, a mí siempre me ha llamado la atención por qué fue el único yucateco que le entró a las Fuerzas de Liberación Nacional, a la guerrilla, pues, ¿no? Como proyecto de vida. Y bueno, ya para ir cerrando, quizás luego dentro del ambiente de los historiadores quizás pueda ser bastante claro, ¿no? Pero sí me gustaría preguntar, ¿por qué este episodio de la historia nacional es tan olvidado, ¿no? ¿Por qué la sociedad mexicana luego a veces no es tan receptiva a, a recordar esta parte del pasado, ¿no? Ahora que ya hay más trabajos y también ya se habla en el espacio público y sobre todo también con relación a esta, no recuerdo si es secretaría, la de Encinas, en el gobierno de la 4T. Sí, pues la cosa es que en los setentas el gobierno ganó la batalla por la memoria, ¿no? El gobierno definió los términos en que iba a ser recordada la Guerra Sucia, ¿no? Y estos términos fueron bastante negativos para los guerrilleros. Se les endosó el adjetivo de terroristas, robavacas, abigeos, narcotraficantes, ampones, en fin, fue una campaña de desprestigio masiva, una guerra psicológica para manipular a la sociedad. Entonces, creo que nos hace falta hacer más difusión para que la sociedad sea consciente de que la guerra sucia tiene que ver con sus vidas, porque la gente hasta ahora dice, no, pues yo no tuve nada que ver con eso, sí viví esa época, pero pues a mí no me importaba nada, pero no entienden que también fueron víctimas de la guerra sucia, porque el gobierno del PRI los manipuló, los engañó, les hizo creer que esta gente eran criminales, delincuentes, perversos, terroristas, conspiradores. Todos los intelectuales, incluso intelectuales de izquierda, se unieron a coro para descalificar a los guerrilleros, decir que no tenían, que eran unos aventureros sin motivaciones políticas, que no entendían nada de la situación del país, que era pura imitación de la Revolución Cubana. Entonces, cuando incluso tienes a intelectuales como Poniatowska, Monsiváis, Waldenberg, Aguilar Camín, que bueno, en aquella época era otro Aguilar Camín, ¿no? El que conocemos hoy. Aguilar Camín era de izquierda en los setentas, ¿no? También era parte de la izquierda, igual que Waldenberg. Entonces, cuando tienes todas estas voces a coro diciendo que la guerrilla está mal, que son unos desubicados, acelerados, fanáticos, delirantes, hay un linchamiento por parte del Estado y hay un linchamiento por parte de la izquierda no armada, ¿no? Entonces es una cosa muy, en las películas, la poca producción cultural que hubo en los setentas, por ejemplo, sobre la Guerra Sucia, es negativa, ¿no? Este actor Héctor Bonilla hizo una película donde pone a los guerrilleros, pues, del asco, ¿no? Igual Felipe Casals, que era un director pues con un enfoque social cercano a la izquierda, también en sus películas la guerrilla también es un asco. Gabriel Retes hace otra película donde también pone a la guerrilla del asco, entonces es como una cosa tan antiguerrillera, ¿no? Y que yo digo, bueno, ¿por qué la gente
porque estaban tan opuestos a la idea de una nueva revolución, ¿no? Y creo que era parte del éxito del discurso priista, ¿no? De decir que pues la revolución era imperfecta, pero pues que todavía tenía posibilidades de avanzar y era una retórica, pero que finalmente el único propósito era que el PRI mantuviera su hegemonía. Y claro que el PRI reaccionó furiosamente, salvajemente, ante cualquier desafío a su hegemonía. Mucha gente dice, ay, no, pues es que los guerrilleros eran grupitos chiquititos, insignificantes, pero esto no es así. Si uno ve los archivos, si yo fuera presidente, si yo fuera secretario de gobernación, yo me hubiera asustado de ver cómo había grupos guerrilleros que así emergían como hongos por todo el país y por muy pequeños que fueran, aunque no tuvieran capacidad de fuego, definitivamente te da susto pensar que pudiera pasar algo como lo que pasó en Cuba, ¿no? Que también un grupo guerrillero pequeño crece hasta tomar el poder. Eso fue lo que el PRI, pues el PRI tampoco eran tontos, eran amigos de los cubanos, claro que sabían qué había pasado en Cuba y claro que pensaban y claro que tenían miedo de que en México pudiera reproducirse un escenario semejante, ¿no? Entonces el PRI y los intelectuales del régimen orgánicos y los intelectuales de izquierda manipularon a la población, no le permitieron tener información verídica, ellos eh, introyectaron sus prejuicios, sus miedos, sus fobias en la población para generar una opinión fundamentalmente negativa sobre los grupos armados socialistas, ¿no? Entonces, el socialismo se veía bien, era algo como de moda, había mucha gente que se decía socialista, pero era como de dientes para afuera, como algo totalmente superficial, como una moda, un accesorio. No se comprometieron más allá de eso, pero los que sí se comprometieron, los que sí dieron la vida, los que sí sufrieron todo por el socialismo, pues esos fueron exterminados y nadie los recuerda, ¿no? Porque triunfó el PRI triunfó con su guerra psicológica y su imposición de olvido y silencio. Y hablando también de su labor como historiadora, yo creo que, bueno, algo que me gusta en particular del trabajo que he podido leer, que ha escrito, es el tratamiento de las fuentes. Y creo que también a lo largo de, de su trayectoria académica, pues ha cambiado el acceso, ¿no?, a los archivos. No sé si nos podría comentar algo acerca de cómo ha sido también una historia aparte que también merece ser contada, de cómo fue este proceso de consulta, de apertura, algo que a nosotros nos pareciera, o bueno, cualquier historiador que vaya en esta época, pues encuentra un panorama diferente al que usted encontró cuando empezó a investigar acerca de la Guerra Sucia, ¿no? Sí, definitivamente fue algo muy difícil porque fue una clasificación, bueno, gana Fox, es la primera alternancia partidista en el 2000 y fue una de las promesas de Fox es que va a haber justicia para los crímenes de la Guerra Sucia. Después, pues, utiliza solo ese tema para pegarle electoralmente al PRI, realmente a Fox le importaba un pepino lo que pasara con ese tema. Pero sí abrió los archivos. El problema es que que el CISEN seguía teniendo el control de los archivos de la Secretaría de Gobernación, entonces uno llegaba ahí, ay, mire, encontré este documento en las fichas de registro, ¿no? Porque todos los documentos estaban con una ficha introductoria, ¿no? Que describía brevemente el contenido de cada documento. Entonces, nos prestaban las fichas, pero no nos prestaban los documentos. No, es que este documento tiene datos personales. No, es que esto no lo puedes ver. Y eran documentos horrorosos. O sea, yo he visto, bueno, después yo agarré maña para ver estos documentos. Yo vi en ese archivo cientos de fotos de gente torturada, desaparecida, asesinada, mutilada. No sé, fue horrible lo que yo vi en esos archivos, ¿no? Y aparte fue muy solitario porque realmente éramos muy pocas personas las que íbamos a ver esos archivos. Entonces, sí me considero que fui una de las pioneras en consultar esos archivos de la represión y además yo luché por el acceso a la información porque pues con tantas restricciones, les cuento que la familia de Raúl, pues solo llevando a la familia al archivo fue como pude ver los documentos de Raúl y Elisa. Pero si había, con estas restricciones, pues yo interpuse el primer amparo, bueno, la primera queja ante en el entonces no se llamaba INAI, se llamaba IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, para que me dejaran ver esos archivos y el IFAI determinó que sí me tenían que dar acceso a estos archivos, pero
como versión pública. Entonces, las primeras versiones públicas sobre Guerra Sucia, yo las pedí, yo las solicité, gané el caso, porque aparte lo apelé, primero me lo negaron y apelé y lo gané. Entonces, me dieron los expedientes de César Yáñez y otros miembros de la CFLN, ¿no? Que no había podido ver, porque sus familias no me habían dado el acceso. Entonces, fue una lucha de muchos años y después pero en mi triunfo fue mi derrota, porque a partir de entonces solo empezaron a prestar versiones censuradas, que eran estas versiones públicas, ¿no? Que tenían un montón de datos censurados. Entonces, ahí les dio pie para ya no querer prestar documentos originales, te prestaban la versión pública, ¿no? Y bueno, hubo otras personas que también desde las instituciones empezaron a fotocopiar documentos, a escanearlos, pues ahora ya tenemos el archivo de la represión en línea. Esto es como cuando yo empecé, eso no existía, ahora está en línea, véanlo, es un archivo increíble, el archivo de la represión, que son miles de documentos de la Comisión de la Verdad de Guerrero sobre la Guerra Sucia, así se llama, Archivos de la Represión, una iniciativa de la organización, la ONG Artículo 19. Los ires y venires del archivo, pues eso ha sido bien complejo porque el archivo así, la peor etapa de la censura fue con Peña Nieto, eso fue un desastre. Y ahora, pues hay una gran desorganización por falta de personal, porque dicen que no saben dónde quedó toda la digitalización del fondo de FS, es un caos, la verdad. Yo no he ido recientemente por la pandemia, pero sí tengo pues me han informado los que se han ido que pues es súper caótico el proceso para consultar archivos, ¿no? Y es una desgracia porque en el momento cuando yo consulté los años más intensos de consulta, que fueron de 2003 a 2010, no había posibilidad de digitalizar o se digitalizaban las versiones públicas. Yo vi muchos documentos originales que yo no sé si ya se perdieron para siempre, que lamentablemente no pude fotocopiar y no pude digitalizar, ¿no? Entonces, ojalá reaparezcan, ¿no? Son documentos fundamentales, ¿no? Para entender muchos temas. Y yo, pues uno los ve de paso porque hay dos fondos, DFS e IPS. IPS a veces tiene el contenido repetido de DFS. Entonces aquí les platico mi maña. Yo iba a pedir las fichas de la DFS, sacaba la fecha de los expedientes y los iba a buscar a IPS. IPS es un archivo abierto, no tiene censura. Y muchos de los documentos los encontré así, con esta maña, con esta técnica que les cuento, ¿no? De ir primero a DFS y luego buscar en IPS, porque eran copias, IPS tenía muchas copias de DFS, ¿no? Entonces, ha sido, como dices bien, José Ángel, una historia paralela que algún día voy a escribir, porque es una pesadilla el acceso a estos archivos hasta el día de hoy. Sí, bueno, ya para ir cerrando, nos comenta don Jorge Fernández Sousa, qué amable doctora, me pondré en comunicación con usted. Muchas gracias por la conferencia. Y Pedro Álvarez, para la doctora Adela y Coyo, son completamente ajenas las ligas de resistencia de la época de Carrillo Puerto con las organizaciones revolucionarias post-1962. Bueno, yo me he ocupado poco de esta época de la segunda mitad del siglo XX y sí diría que en este caso ya enfrentaban un proceso de burocratización muy fuerte que los desligaba de todos estos movimientos revolucionarios, al menos las ligas de resistencia para esta época. No sé si la doctora ha encontrado algún vínculo de genealogías revolucionarias que las pueda vincular con lo que sucedió después del 62. No, precisamente también yo tenía esa duda, como si había habido algún legado del socialismo de Felipe Carrillo, pero no, realmente el PRI cooptó totalmente estas ligas, algunas se incorporaron a a la Confederación Nacional Campesina, entonces no, yo no encontré ningún vínculo, o sea, estas que aunque tienen un origen revolucionario y socialista, pero no, ya para los 60 no, no, ya no representan una oposición real, ¿no? Bueno, al menos de lo poco que yo pude averiguar, tal vez alguien tenga más información. Y bueno, finalmente, no sé si quería preguntar si conoce alguna iniciativa acerca de las organizaciones de la sociedad civil para construir memoriales o algo parecido a eso, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta, por si fuera poco el silenciamiento de los archivos, pues en el espacio público muchísimo menos, ¿no?
Sí, qué buenas preguntas me haces. Pues mira, hay dos iniciativas, hay iniciativas oficiales, está el Museo Sitios de Memoria de la Secretaría de Gobernación, que bueno, pues ellos tienen, son los encargados de la política de memoria sobre la guerra sucia y la violencia de Estado. No tengo claro qué están haciendo, no han presentado como una agenda pública. Em, pero pues tienen problemas de presupuesto, de personal, entonces pues yo realmente no tengo muchas esperanzas que lleguen a algún lado, ¿no? Y por el lado de la sociedad civil, habemos varios colectivos y personas que hemos intentado memorializar, algunos, por ejemplo, en 2019, en la casa de Nepantla pusimos una placa con los nombres de los asesinados ahí, ¿no? El colectivo Ijar, que es una familia muy, pues muy activista de la memoria, y hay un escultor también, Alfredo Casanova, que también ha hecho bastante trabajo de memorialización en la esfera pública, haciendo esculturas sobre también diferentes hechos de represión y terror de Estado. Entonces, el problema de estas iniciativas es que cuestan y que nosotros las tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Entonces, tenemos muchos proyectos, yo también tengo muchas iniciativas, pero no tenemos muchos recursos, ¿no? Entonces, si tuviéramos una sociedad más solidaria, si la gente se interesara más en el pasado, de cómo empezó la violencia en México, porque pues, la violencia del narco tiene su origen en la guerra sucia, a lo mejor podríamos tener más aliados en esta lucha por la memoria. Y ahí, precisamente hablando de lo de Nepantla, bueno, hasta donde también he podido leer, ha colaborado con diferentes materiales audiovisuales, ¿no? Sobre todo para que puedan conocer los que nos están escuchando y los Ah, sí. puedan ver. Sí, participé en dos documentales. Uno está en internet, se llama, ay, ¿cómo se llama? Fue producido por Arte, Música y Video y se llama La Insurrección de la Memoria. Es una exposición que yo hice en Nepantla para conmemorar un aniversario de la CFLN. Y bueno, luego la familia Ijar y el colectivo Arte, Música y Video hizo un documental, ¿no? A partir de esta exposición. Y bueno, ellos ya tenían la idea de hacer un documental, entonces la exposición les vino bien para su documental. Em, y ese es un documental. Y el otro es Flor en Otomí, de Luisa Raleigh, y no sé si está en línea, pero creo que está en Filmin, en una plataforma que se llama Filmin Latino. Y también yo hice parte de la investigación histórica para este documental. Y he participado en otros, pero en relación a la CFLN, esos dos. Gracias. Y bueno, también les recomendamos visitar el blog de la doctora Adela, donde hay bastante información acerca del socialismo armado, ¿no? Sí, mi blog que se llama La Guerra Sucia en México, que desgraciadamente desde que compré un dominio para el blog, ya se hizo menos visible que cuando no tenía dominio, pero para los interesados el dominio es, ahora espérenme un segundo, lo voy a abrir. em, Así como va, la guerra sucia mx, todojunto.com. O la guerra sucia en México y buscan mi nombre, Adela Cedillo, y también ahí les aparece. Pues muchísimas gracias por compartirnos bueno, toda esta información y todo el análisis del proceso de la Guerra Sucia. Nosotros en la página vamos a estar también compartiendo todos estos materiales de los que hemos estado hablando y pues esperemos que no sea la primera vez también que nos visita por aquí en el sitio. Gracias. Sí, pues muchas gracias y pues me despido de la audiencia, qué amables por escucharme y por sus preguntas tan buenas y pues cualquier duda pues también me pueden contactar a mi correo. Lo pueden ver en la página de Academia, ahí es todo público. Entonces pues buenas noches y gracias a José, a José, bueno, veo que todos te dicen Coyox, yo te digo José Ángel, pero bueno, mejor te digo Coyoc. Sí, cualquiera está bien y nosotros vamos a estar compartiéndoles esta charla en el canal de YouTube y pueden también dejarnos sus preguntas. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, que se mantuvo súper constante el número de personas que nos escucharon y que nos estuvieron viendo. Y pues qué bueno para seguir conversando de estos temas. Muchísimas gracias.